saberse una que otra adivinanza, y los trabalenguas. Tengo una experiencia del trimestre pasado con una estudiante de sexto año, que esa muchacha dio un trabalengua, pero ese trabalengua no era panameño. Yo no sé de dónde lo sacó, pero se lo aprendió. Lo bueno del trabalengua es que usted lo tiene que decir rapidito para que la lengua no se le trabe. Lengua la traba, nada. Entonces, eso es una capacidad que usted debe desarrollar. No es que yo le voy a decir ahorita que me diga un trabalengua y usted viene y me va a inventar uno, sino que usted lo tiene que practicar. Y esas son habilidades que se van desarrollando a través de la lectura y de la práctica. Entonces, como manifestaciones de la literatura panameña, estas no son las únicas, pero son las que nosotros tenemos en el módulo. Los mitos, los cuentos, la leyenda, el juego y ronda, las tallas, adivinanzas y trabalenguas. Son las que más se han desarrollado en la literatura panameña desde los principios de la literatura. Que ya no haya creación de leyendas, pues sí le voy a creer, por eso les estoy diciendo que va a llegar el momento que va a desaparecer, porque como a nosotros no nos gusta contar, no tenemos la costumbre que tenían los abuelitos antes, que se sentaban en la noche cuando se iba la luz, o se sentaban en la noche y agarraban a los nietos y a los hijos y empezaban a contar historias. Esa tradición, esa costumbre se está perdiendo. Y por ahí mismo se va a ir perdiendo todo lo que es la cultura popular, la literatura popular panameña. Porque aunque está en libros, si nadie la lee, si nadie se la cuenta, si no la pasa de generación en generación, va a desaparecer. ¿Cuál es el objetivo? De que usted tenga conocimiento de ese tipo de literatura, de que usted le interese leer, porque mire que le pregunté qué leyenda conocen y solamente la Tulivieja y la India Dormida. Y de la India Dormida han hecho una novela. Miren, con una temática, cómo desarrollan otro texto literario. Si usted busca, la novela se llama La India Dormida, pero ¿de dónde sale? De un cuento, de una narración, de una leyenda, y desarrollan entonces otro género literario como es la novela. ¿Por qué? Entonces, porque le ponen más personajes, porque le ponen otras situaciones, porque la extensión es súper amplia. ¿Y cuál es la diferencia entre la leyenda y esas son las diferencias? Porque el final es el mismo. Es la misma India que está dormida, acostada así en la montaña. Es el mismo final se ve en la novela. No la cambia. Pero le ponen otros datos, siguen escribiendo con una gran originalidad, una gran creación y hacen entonces una novela. Por eso, mira lo que les dije de la Tulivieja también, de esa leyenda hay una novela que se llama El ahogado, de un bocatoreño, Tristán Solarte, y esa novela usted la lee y usted en un momento determinado cree que empieza leyendo la leyenda. Es más, cuando usted lee la novela, hay episodios de esa parte que ustedes dicen de que la mujer anda por el río llorando y desgarrando. Bueno, acá llora, desgarra, grita, se pega a las paredes de una choza, todo eso lo hace y está basado en la leyenda de la Tulivieja. O sea, le ponen de más a la misma leyenda y llegan a formar entonces una nueva obra literaria que es una novela. Pero la novela no se llama La Tulivieja, la novela se llama El ahogado. Profe, Acá en La Dormida sí se llama, la novela esa también tiene la leyenda del chivato, también la incluye ahí. Sí, porque es que se va pegado, La Tulivieja va ahí junto de la mano. Entonces, bueno, mira lo misterioso que el señor mezcló géneros literarios panameños para desarrollar una novela. ¿Qué hizo? Agarró y la recreó, puso personajes, puso un tema central distinto al de la Tulivieja, porque el tema es distinto. Por lo que he leído y he comentado con los compañeros, si usted lo lee, usted piensa que es el hijo de la Tulivieja. Porque en el momento que usted lee, usted cree que la que molesta al muchacho y todo lo demás, y la que lo mata, porque no se sabe todavía, nosotros decíamos en la universidad
que cada vez que leíamos la novela encontrábamos un asesino nuevo. Porque es cierto, tú la lees ahorita y dices, ah, fue fulano. Cuando vuelves a hacerle otra lectura ya piensas que es otro fulano. Y total, el único que nos podía decir quién había sido el asesino ya se murió, porque Sánchez Borbón murió hace poco tiempo. Y la novela se basa en eso, en el misterio de saber quién fue el asesino de Rafael, porque así se llamaba el muchacho. Y al muchacho lo rodeaban circunstancias extrañísimas relacionadas con lo que era la Tulivieja. Y su mamá, cuando narran, porque él se crió con su abuela, la mamá cuando la abuela cuenta y dice, usted está haciendo que usted está oyendo el relato de la Tulivieja. Entonces, eso es lo que ustedes tienen ahí, en pocas palabras, la definición de cada uno de esos términos, de esos conceptos que forman parte de la literatura panameña. En las diapositivas está un poco más gráfico, pero en esencia usted lo tiene en el módulo, que también tiene acceso a verlo pues en las diapositivas. Para la asignación que deben entregar, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta del contenido? No, ninguna. No, profe. Nada que preguntar. Bueno, vamos con las actividades que deben entregar. Dice que para el 25 de julio, o sea, hoy, deben haber leído el material de la literatura panameña y desarrollar la experiencia de aprendizaje para discutirla. La experiencia de aprendizaje son las que aparecen ahí, que hay una sopa de letras, y a esa sopa de letras usted tenía que buscar, me imagino, no, es así que usted encontró mito, leyenda, cuento, todos los que son elementos de la literatura panameña, usted la iba a encontrar ahí en la sopa de letras. ¿Por qué yo pongo sopa de letras? Porque la sopa de letras ayuda a la agilidad visual y ayuda al estudiante a desarrollar la lectura. Porque usted va ubicando y usted va a ir sacando las palabras que usted va encontrando. Mire que ni siquiera le puse las palabras. Las palabras usted las tenía que sacar con base en lo que había leído en las 2 páginas anteriores. Y en la parte de abajo hay un crucigrama que está basado también en lo que ustedes habían leído de la literatura panameña y debe buscar juego de palabras. ¿Cuál es el género literario que se basa en juego de palabras? Trabalengua, están pasados en la lectura. Usted debía entonces buscar el número 1 y ponía trabalenguas y ahí le cabe la palabra trabalenguas. De 10 versos, ¿qué género literario hay ahí que tenga 10 versos? Décima. La décima, entonces usted busca el 2 y pone décima. Género musical, ¿cuál es el género musical que hay ahí? La tamborera. Tamborera, ajá, entonces usted pone tamborera. Agilidad mental, ¿cuál es la respuesta de agilidad mental? Las adivinanzas. Listo. Narraciones breves. Y así sucesivamente usted iba buscando las respuestas en la parte de atrás. Relato con voces, los mitos, narración tradicional, usted iba buscando la respuesta e iba colocándolo en el crucigrama. Entonces, la actividad para el 11 dice, para entregar el 1 de agosto, sobre el cuento de Rubén Darío, La gallina degollada, debe desarrollar las siguientes preguntas del cuento. Usted debe buscar el cuento que se llama La gallina degollada. De antemano les estoy diciendo que el cuento está apto para estudiantes adultos. Yo no puedo poner ese cuento en 3er grado, porque eso sería catastrófico. Ustedes deben tener clarito, ya ustedes son unas personas adultas que busca criticar ese cuento, porque es una crítica, indirectamente es una crítica. Disculpe que la interrumpa. ¿Dónde aparece lo de la gallina degollada? Es que yo tengo lo de la Ilíada. Ustedes no son 11 comercio. Yo soy 12avo. Esta es la clase de 11 comercio, ¿verdad? Sí, profe.
Ajá, es que usted está metida en la clase de 11 comercio, la de 12 pasó en la hora anterior. Pero las actividades son las mismas las que yo tengo. No, de 12 comercio es literatura literatura universal y la de 11 comercio es literatura panameña. Yo acabo de salir de la clase de literatura clásica con 12 comercios. Es que cuando entré a la plataforma, esta era la hora que me salía, a las 11:20. Y entonces la hora anterior me tocaba coincidir con matemática. Ah, entonces no, usted tiene que hacer un arreglo en la administración a qué clase usted va a asistir, porque este es el horario de 11 comercio. Ah, ya, gracias, profesora. Ajá, listo. Debes averiguarte la administración cómo vas a hacer o como las clases se graban, entonces si eres de estudiante de plataforma, mandas la actividad por plataforma, pero tienes que ver entonces la grabación de la clase si decides quedarte en matemática. Si vienes acá, entonces igual, usted tiene que definirse a cuál va a ir y usted trabaja allá, pero allá es literatura pero universal. Acá estoy en literatura panameña. Ok, gracias, profesora. Chao, chicos. Prosigo. Qué susto, pensé que me había enredado. Iba con la gallina degollada. Deben tener presente que la gallina degollada es un cuento fuerte. Al hablar de fuerte no estoy hablando de temas de fuera de orden. Es un tema fuerte que usted tiene que estar mentalizado. No se va a encontrar una matazón de gallinas. Sí la va a encontrar, pero usted va a ver por qué se llama la gallina degollada. Y a ese cuento después que usted lo lee, dime, Manuel. Ese cuento lo encuentro ¿dónde? En internet. En internet. Ok, gracias. Usted lo busca en internet porque no puedo llenar el módulo de cuento. Usted, la parte investigativa suya es, ¿ya la leíste? Sí. Pobrecita la niña. Entonces, a ese cuento, ¿qué le vas a trabajar? El nombre y la nacionalidad del autor, la biografía, que sea una biografía corta, no me van a poner una biografía de 5 páginas. Usted va a buscar una biografía corta, dónde nació, dónde murió, qué obras hizo, cuál es su importancia para la literatura hispanoamericana. Lo más importante de Rubén Darío. ¿Por qué siempre escribe de muerte? Usted va a ver en la biografía que busquen, usted se va a dar cuenta por qué la constante de él siempre en sus cuentos es la muerte. Profe de Rubén Darío. No Pero era a mí me Horacio parece Quiroga. que el autor es, ajá, Quiroga. Cierto. Es que cuando le había puesto Rubén Darío y se me olvidó que le había sacado lo había corregido. Usted lo va a buscar también porque también tiene la misma traza. La muerte es una constante en él. De ahí entonces va a buscar los personajes principales, el secundario, las características físicas y morales que pueda tener el personaje y lo más interesante del cuento para usted. Que no va a profe, ser ahí también puso que hay que poner la estructura del cuento. Ajá, la estructura del cuento es cuál es el inicio, cuál es el problema y cuál es el final. A eso se refiere la estructura. Inicio. Profe, eso que está pidiendo de lo que hay que hacer de la lectura esa, del cuento ese. Está en la plataforma. Ok. Está en la plataforma, en el módulo no está. Está en la plataforma. ¿Por qué puse la estructura del cuento? Porque resulta que en quinto año usted debió haber dado estructura del cuento, inicio, nudo y desenlace. Porque Veraguas y Chiriquí utilizan el mismo módulo. Así que en 11, ya el estudiante de 11 tiene que tener claro cuál es la estructura de un texto. Y en este caso es narrativo. El inicio, cómo comienza el cuento. El nudo, cuál es el problema que se da en el cuento. Y el desenlace es cuál es el final. A eso se refiere estructura del cuento. Cuando lo va a escribir, no me va a agarrar un pedazo del cuento al inicio y me lo va a escribir. Usted lo va a escribir con sus palabras. Como si lo estuviera contando, pero lo único que lo va a escribir. El cuento inicia con esto y esto y esto y esto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el nudo? Usted pone, el nudo del cuento está cuando los niños... Ajá. ¿Cuál es el desenlace? Ajá. ¿Cuál es el desenlace o cuál es el final? Usted va a escribir el cuento, el final del cuento es este. 2 puntos y usted me escribe el cuento. No es copiar y pegar, es que usted me lo va a escribir.
¿Ya? Eso es. Y, Ahí entonces, profe, al final, dime. al final se debe de poner también si es un final inesperado o algo No, así. no, O sea, no. No se den mala vida. Vamos a dejarlo así clarito nada más en el final. ¿Cuál es el final para ustedes? ¿Cuál es el final del cuento, pues? Y cuál es la parte más interesante. ¿Qué le pareció lo más interesante para usted del cuento? Y para el 1 de agosto, entonces, van a leer, a buscar una leyenda. Hago constar que la leyenda es literatura panameña y el cuento no es literatura panameña, es literatura general, hispanoamericana. Para el 1 de agosto debe buscar una leyenda y debe hacer el mismo trabajo que hizo con el cuento. Debe buscar el título, en vez de ser la estructura del cuento, pues va a buscar la estructura de la leyenda, que como género narrativo tiene la misma estructura. Inicio, nudo y desenlace. No va a cambiar la estructura porque los dos son géneros narrativos. Después, entonces, usted va a buscar las características los nombres de los personajes, las características. Cuando dice características físicas, si el texto describe las características físicas, usted las puede escribir. Pero si el texto no describe al personaje, usted no lo puede inventar. No puede ponerse a describir el personaje. Lo que sí puede hacer es describir las características morales, porque las morales usted las puede deducir del contenido que se está trabajando, de lo que usted leyó. De ese contenido usted puede decir si el personaje es bueno, si el personaje es malo, si representaba la amistad porque ayudaba a los demás, si era solidario. Eso usted lo puede deducir por el actuar del personaje en el texto. Y además de eso, debe presentar una adivinanza y un trabalengua. Una adivinanza, sí. Lo que no pueden hacer de manera presencial, porque ya les digo, en manera presencial ese ejercicio, el mensual, es dividir el salón en grupos y cada grupo va a hacer una adivinanza o una de esos géneros que aparecen ahí. A cada grupo, dependiendo de la extensión del grupo, entonces yo le ponía o los hacían todos o escogían por sorteo qué manifestación iban a presentar. Profesor, le iba a preguntar. Dime. Que si la adivinanza y el trabalengua tienen que ver con el cuento. No, son tres manifestaciones distintas. El cuento es un trabajo, el cuento va solito, que es para el 8 de agosto. Para el 1 de agosto, perdón, aquí está mala fecha. Para el 1 de agosto es el cuento de la gallina degollada. Para el 8 de agosto es que usted debe buscar una leyenda. Tienen que corregir ahí para el 8 de agosto porque dice 1 también. Esa de la leyenda va a ser el mensual de ustedes. Deben buscar una leyenda panameña, ahí sí es panameña. Deben buscar una adivinanza y un trabalengua, y eso es lo que usted va a presentar en la plataforma o lo va a presentar lo va a mandar al WhatsApp que sí tienen para la materia. Igual pasa con el cuento, que el de la gallina degollada sí es para el otro sábado. Deben hacer la corrección de la fecha ahí, que la otra, la de la leyenda, la adivinanza y el trabalengua es para el 8 de agosto, toda no es para este sábado. ¿Arreglaron las fechas? A mí sí me parecen bien. ¿A ti sí te aparece 8 de agosto? Sí. Ah, bueno, entonces sí la corregí después. Igual que de bendito Horacio Quiroga, que ya los maté más. Creo que el grupo de WhatsApp les escribí que había matado otra vez a los dos porque les había cambiado los nombres, porque es que en el otro módulo estaba con no le había quitado el nombre a Rubén Darío. Y lo corregí en la plataforma y otra vez los maté a los dos. Los voy a sacar de la tumba y van a resucitar otra vez. A ver, ¿tienen alguna duda hasta ahí? No. No, profe. No, bueno, entonces ya son las 12:03, les he robado 3 minutos de su recreo, de su tiempo sabatino. Nos vemos entonces el 8 de agosto,
Nuevamente tenemos clase el 8 de agosto. Este sábado es solamente para subir la asignación, que bastante trabajo que tienen. Ujú. Porque tienen que leer bastante. El cuento no es muy largo, la gallina degollada no es muy largo. Y encima de eso es, si usted se sienta con la disposición, lo lee en menos de 15 minutos, porque es interesante. Sí. Sí, es interesante. Y tiene una, aunque no es una moraleja, tiene una enseñanza para los padres en especial. Exactamente. En especial para los padres. Cuando ustedes vayan a ser padres de familia, si no son, por eso lo pongo a este nivel, para que ustedes tengan anuencia de lo que pasa cuando, claro que es algo ficticio, pero no precisamente y textualmente tiene que ser lo que pasó en el cuento, pero sí llega a pasar. No de esa manera, pero sí hay una cierta discriminación y entonces eso es lo que nosotros podemos aprender de ese texto. Así que ha sido un gusto haberlos visto. Cuídense mucho y nos vemos el 8 de agosto. Chao, profe. Chao, señor. Profe, hasta luego. Chao. Bye. Hasta luego, profe. Chao, profe.